justificarte que no ha podido y acreditarte que no ha podido, y de repente tendrá en su fundamentación indicarte la base legal del país del cual está zarpando, que en este país el competente para declarar el oleaje anómalo es tal entidad. Pero entonces esta propia entidad, de verdad, si bien es cierto, podríamos, o sea, nosotros como entidad podríamos asumir que esos papeles de otro país son obviamente que si tú quieres cuestionar los documentos, eso vas a tener que hacerlo de repente con una fiscalización posterior, pero en principio, en el trámite, hay un principio de presunción de veracidad que se aplica en todos los trámites de la administración pública. Sí, cierto, el costo, bueno, la contratista no presentó copias de un tema de que sí, esa decoración tuvo otra fecha, que se fue, y todo lo demás. ¿Copias de qué? ¿Cómo no podríamos, o sea, copias de la relación que salió de un puerto, de un puerto a otro puerto, quedó ahí un tiempo y sí, salió de puerto a Lima, ¿no? Pero copia de ¿cómo se llama?, de la embarcación que se quedó ahí, no hubo ni siquiera un documento básico que diga que, digamos, el oleaje sí hubo y no podía haber salido, sino con documentos del puerto, no se presentó. O sea, como que Eso no podíamos determinarlo nosotros como entidad. Claro, eso es otra cosa. Una cosa es cuestionar los documentos, la veracidad de los documentos, y otra cosa es la idoneidad de los documentos. Si el documento es idóneo para acreditar algo. Muy bien. Por ejemplo, en el Perú, yo no sé, porque no te puedo decir el extranjero porque no. Claro, nosotros el extranjero no podíamos hacerlo. O sea, en el Perú me presentan, hay una embarcación que tiene que salir de Paita a Lima y no sale de Paita porque hay oleaje anómalo, ya supongamos. Entonces, solicita la ampliación de plazo y me presenta recortes periodísticos que dicen que hay oleaje anómalo. La pregunta es, ¿un recorte periodístico sería el documento idóneo en el Perú para acreditar un oleaje anómalo? Yo creo que no. Yo no lo aprobaría, porque me tendría que haber presentado el comunicado de la Marina de Guerra del Perú indicándome que hay oleaje anómalo. Prohíben la salida de los barcos, inclusive. Cuando hay oleaje anómalo, prohíben la salida de los Claro, barcos. prohíben. Exacto, prohíben la salida. Pero ¿quién es a lo que voy? Es a la idoneidad del documento. Sería idóneo que me lo firme la policía, un documento de la policía que diga que hay oleaje anómalo. No, pues, porque estos señores no son competentes para determinar de qué oleaje anómalo. No, ahí que se cuestiona la competencia. ¿Se dan cuenta? En el ejemplo que tú me pones, habría que ver qué documentos se han presentado y si son idóneos. Porque si no son idóneos, yo denegaría la ampliación del plazo. Se negó la ampliación del plazo porque no había ningún documento CAS. O sea, sí, cierto, era de la información que se quedó en ese sitio, pero no era un documento, o sea, como es del extranjero, o sea, no otro documento que no sea del puerto. Claro, yo también denegaría si verifico que el documento no es idóneo, ¿no? Vamos a ver con eso. Esto de garantías lo van a ver en la próxima clase, ¿ya? Garantías. Vamos a avanzar hoy día con ampliaciones de plazo, que es un tema adicional.
una prestación adicional? A ver, hay que intervenir todos. ¿Qué cosa es una prestación adicional? Hemos dicho que las entidades públicas tienen prerrogativas o facultades exorbitantes. La próxima clase van a ver lo de garantías. Hoy vamos a avanzar ya con adicionales, ampliaciones de plazo y contrataciones y modificaciones convencionales. Recuerden, la definición está en la norma, ¿no? Dice que las prestaciones adicionales son aquellas prestaciones que no estaban contempladas inicialmente en el contrato, pero que resultan necesarias para cumplir la finalidad del contrato. Esas son las prestaciones adicionales. En el caso de adicionales de obras, existe una directiva de la Contraloría General de la República en el cual se desarrolla o se hace algunas precisiones respecto a las adicionales y, por ejemplo, en esa directiva se indica que las adicionales de obras se pueden generar por dos supuestos: por errores, deficiencias en el requerimiento, es decir, en el expediente técnico, o por hechos sobrevinientes a la suscripción del contrato. Entonces, estas causas se pueden aplicar también para bienes y servicios. La norma no lo dice, pero la fuente, en todo caso, de una prestación adicional, el origen de una prestación adicional, va a estar en una deficiencia en el requerimiento o en una situación que se genera, se origina luego de suscrito el contrato. ¿Ya? Entonces, esas son las dos causas que motivan una prestación adicional. Es un aumento de prestaciones, tiene una naturaleza excepcional para lograr la finalidad del contrato. El área usuaria deberá sustentar la necesidad de la adicional, es necesaria la emisión de la resolución de titular de la entidad, puede delegarse esta facultad, incluso antes la aprobación de la prestación adicional en el caso de obras era indelegable, ahora sí se puede delegar, pero solo al nivel jerárquico inferior siguiente. Al nivel jerárquico inferior siguiente. El límite para la aprobación de prestaciones adicionales respecto al dinero, al monto, es del 25% del monto del contrato original. Es necesario contar con la asignación del presupuestal, tiene que haber certificación de crédito presupuestario y se deberá aumentar el monto de la garantía. ¿Quién debe aumentar el monto de la garantía? El contratista. ¿Ya? Acá ahorita vamos a poner ejemplos. ¿Cómo se determina el costo? Dice, de la prestación adicional. El costo se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o los términos de referencia de servicio en general o consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato o en defecto de estos por acuerdo de las partes. Muy bien, hasta acá vamos. Entonces, la prestación adicional es aquella que no está contemplada inicialmente en el contrato, pero que resulta necesaria para que el contrato cumpla su finalidad. Esta prestación adicional, como hemos dicho, es una prerrogativa de la entidad. Entonces, como prerrogativa de la entidad, cuando la entidad autoriza la prestación adicional, el contratista está obligado a cumplirla, ¿sí o no? Tiene que cumplirla, puede decir, no puedo ejecutar la adicional. Está obligado a cumplir la adicional. Vamos a poner un ejemplo. Un hospital va a adquirir un equipo, un tomógrafo.
Acuérdense que los equipos tienen que adquirirse para usarse, ¿no? Y es igual que el aire acondicionado. ¿De qué me sirve un aire acondicionado que no está instalado? ¿De qué me sirve tener un aire acondicionado en un almacén? No me sirve de nada. Igual pasa con los equipos. Entonces, ante ese tipo de contratos, las entidades lo llevan a cabo bajo una modalidad de ejecución contractual que se llama llave en mano, que quiere que el documento, que el equipo esté instalado. Si se instala el tomógrafo, pero hubo un error, una deficiencia en el requerimiento del tomógrafo, supongamos que esto es un tomógrafo, ¿no? Algo así, ¿no? Supongamos que ese tomógrafo requería un transformador. Un transformador, obviamente, para poder, para que entre en funcionamiento acá, con el tipo de corriente que tenemos acá. Pero en el requerimiento se olvidaron del transformador. Se olvidaron de incluir el transformador, el tomógrafo. Entonces el tomógrafo no va a funcionar sin el transformador. El contrato no cumple su finalidad sin el transformador. Entonces, ahí habría que aprobar una prestación adicional. ¿Se dan cuenta? Pero la pregunta es, ¿por qué se genera esa adicional? ¿Por un hecho sobreviviente al contrato? ¿A la suscripción del contrato? No. Se genera por un error, una deficiencia en el requerimiento. Este tomógrafo, para que sea aprobado, estas características las tiene que dar la entidad, las características del tomógrafo. ¿No? El área usuaria tiene que verificar las características del tomógrafo. Una vez que tiene las características, la pregunta es, ¿cuánto va a costar esto? El tomógrafo. Hay que determinar el precio. Perdón, el transformador del tomógrafo. ¿Cuánto va a costar el transformador? El área usuaria determina el tomógrafo, las características del tomógrafo, y por lo tanto también va a tener que determinar las características del transformador. La pregunta es, ¿cuánto cuesta el transformador? Bueno, en principio, la ley de contrataciones dice que los costos de las adicionales, las prestaciones adicionales, se van a determinar por los costos que ya están establecidos en el contrato. ¿No? Supongamos que en el contrato son varios tomógrafos los que se tienen que adquirir. Y si existe en el contrato también, vamos a suponer que son 10 tomógrafos, ¿ya? Que se tienen que adquirir. Y en el contrato sí existe, sí se incluido los transformadores, pero sí incluido 8. Se olvidaron de incluir 2, vamos a suponer, porque pensaban que había 2 útiles por ahí que sí servían, pero luego evaluaron bien y resultó que los tomógrafos no soportaban esos transformadores, o el transformador no soportaba ese tomógrafo. Entonces, en este caso, podría, dependiendo cómo se ha hecho la estructura de costos, también va a depender de eso, podría ya existir un precio del transformador. Un precio del transformador. Vamos a suponer que esto es 500.000, no sé cuánto cuesta, no supongo que están millones, y esto es 10.000. 500.000 y 10.000. Entonces, si existe esta figura, si el precio del tomógrafo ya está en el contrato, yo no tengo que pactar nada. Para la prestación adicional, lo único que tengo que sacar es el precio del contrato, el precio del transformador, ¿no? 10.000 por cada transformador, y agregar 2 transformadores más, sería ahí 20.000, ¿no? Por los transformadores. Eso es lo que dice la norma. Pero en el supuesto que no se haya establecido ningún tomógrafo, ningún precio del tomógrafo, perdón, ningún precio del transformador, en el supuesto que no haya precio del transformador, ahí la norma señala de que tienen que pactarse los precios. Pactarse los precios.
Ya, ¿y qué significa pactar precios? Eso también es. O cómo se, en todo caso, ¿cómo se pactan los precios? ¿Ustedes cómo lo hacen en sus entidades? Hay los adicionales. ¿O nunca pactado precios? ¿No? ¿No? Los adicionales, por lo que dice la ley, el 25%, ¿no? Sí, pero ¿cómo determinan el precio? El adicional. Con la proforma que remita el contratista. La estructura de costos determina el contratista. ¿En tu entidad cómo hace? Con histórico, lo sacan. Determina el precio con el histórico. ¿Cómo hacen en tu entidad? Nosotros, bueno, tenemos de la ejecución de, por ejemplo, lo más común, vigilancia, limpieza, total. La ejecución de la prestación, el monto de ejecución de la prestación. Claro, ahí, ahí está, pero en el supuesto que no esté en el contrato, tiene que ser pactación de precios. Entonces, ¿qué significa pactar precios? Tiene que haber un acuerdo entre la entidad y el contratista. Pero ahí el problema es cómo determinamos el monto. O sea, yo voy a tener que aceptar cualquier precio que me ponga el contratista. Tiene que hacer un estudio de mercado previo y para determinar cuánto más o menos me cuesta y yo tengo que importar como distribuidor para que me venda ese precio. Claro, lo que hacen las entidades, en estos casos, cuando el monto del adicional no se desprende del contrato, está bien, te piden la oferta del contratista, tiene que verificar obviamente el área usuaria, si esa oferta está de acuerdo con el requerimiento técnico, y luego de eso lo validan muchas veces con el órgano preparador de contrataciones. Lo validan para ver si ese precio está en el marco de lo que dice el mercado. ¿Qué pasa si no está en el marco de lo que dice el mercado? Le pediríamos que lo reduzca, ¿no? ¿O no? Primero yo pienso que se debería determinar cuándo va a tener el mercado. Si me dicen que no hay, o sea, tenemos que llegar a un acuerdo para poder adquirir eso. Sí, pero el precio que te da el contratista, o sea, tiene que validarse en el mercado, ¿sí? Tiene que validarse. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si ese precio está sobrevalorado? No, para entender. Como entidad, debe determinarlo, que deben pertenecer. Claro, tiene que pasar el problema. El problema, ya, entonces ahí, en realidad la pactación de precios es una negociación, en buena cuenta, ¿no? O sea, están acordando cuál va a ser el precio, pero ahora la entidad va a tener que aceptar un precio que esté en los estándares del mercado, obviamente. Si no, no aceptaría. Pero ¿qué pasa si no hay acuerdo? ¿Se han puesto a preguntar? ¿Se han preguntado eso? ¿Se han hecho esa pregunta? Que el contratista no quiere que se vaya. No quiere bajar el precio. Pero la ley establece que tiene que estar obligado a prestar las decisiones finales. Si él no quiere, en todo caso, si no hay que llegar a un acuerdo de frente, ya se dejen pasar a la instancia, ¿no? Mandarlo a lo porque es incumplimiento de la prestación. Porque ya él no me quiere prestar la adicional. No es que no quiera prestar la adicional. Él te dice, ¿sabes qué? Para no mí esto vale 10.000 y yo no te puedo bajar porque ese es mi precio. Claro, pero no hay acuerdo. ¿Cuál es? No hay acuerdo del precio, del adicional. Todavía el adicional ni se aprueba. Es una situación diferente, ¿no? ¿Qué harían ustedes si el valor que te da está muy por encima del mercado? Si deja de comprarlo, no va a servir para nada el equipo. Claro, hasta comprarlo, ¿no? Es como tener un almacén. ¿Qué piensan? Porque de acuerdo a la ley, el adicional tiene que ser con el mismo contratista. Claro, él no podría, en todo caso, no hay un acuerdo previo a la implementación, que un acuerdo. Si él no quiere, imagínense que yo le precio 10.000 y yo no te voy a bajar de 10.000, y es un
Y yo, para eso, como le digo, tendría que yo hacer un estudio de mercado y decirle, ¿sabes qué? Mira, de acuerdo a su mercado, el precio está con 9.000. Pues ahí vamos a tener un problema, ¿no? Si el contratista no quiere bajar su precio, la entidad o suscribe la adicional o tendrá que convocarlo, concordarlo de otra manera. Ese es el tema. Porque ahí yo no puedo imponerle el precio del contratista como entidad. No, claro, pero yo con documentos fehacientes le digo, ¿sabes qué? El precio de mercado está 9 soles. Ahora no sé, 9.000 o... Y él dice que está 10.000. Yo le estoy corroborando que ese precio está 9.000. Bueno, por 1.000 soles yo sí, supongamos, se suscribiría. O sea, sí le daría la pena. Tendría que ser una diferencia pues, considerable. Pero podría ocurrir eso, ¿no? Sí. Podría ocurrir eso. Pero por lo general los contratistas no quieren también pelearse con las entidades, ¿no? Y llegan a un acuerdo. El hecho es que cuando el precio no se desprenda del contrato, hay que pactarlo. Y yo les sugiero que se haga una validación en el mercado del precio. La norma no lo dice, ¿eh? Pero sí se dice. Pero esa es una manera de que ustedes se resguarden. Claro. Deberían hacer. En este caso, por ejemplo, les iba a decir algo, se me fue la idea. Del adicional. También ocurre muchas veces que el adicional se ejecuta, mejor dicho, se ejecuta la prestación materialmente y no se aprueba el adicional. No sé si les ha pasado eso. Por ejemplo, se van a instalar equipos de aire acondicionado y llave mano, también obviamente. Y cuando se instala, el equipo no funciona. ¿Qué pasó? Voló todo el sistema eléctrico no soporta al equipo que se está instalando. Ahí hay un error de la entidad, ¿no? Por no primero ver cuál es la infraestructura preexistente que tiene y si va a soportar el equipo de aire acondicionado. En ese caso, muchas veces lo que pasa es que le dicen, mira, el jefe de logística le dice al contratista, no, no te preocupes, tú hazlo, tú cambia los cables, te vamos a probar la adicional de todas maneras. ¿Ya? Y bueno, y no aprueban la adicional porque no hay presupuesto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es esto, no? Bueno, pero ya, eso ocurre muchas veces. En ese caso, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, el contratista, ahí que se está vulnerando, por ejemplo. ¿Qué se vulnera el principio? Se vulnera un principio. El principio de equidad. Que dice que la prestación tiene que tener su equivalente en la contraprestación. ¿Verdad? Se vulnera el principio de equidad. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría? ¿Tendría que llevarlo a arbitraje o no? Ahora ya no se puede llevar a arbitraje ese tipo de situaciones. Cuando vas a pedir indemnización, ya no son arbitrables. Ahora tienes que irte a dónde? A poder juicio. Lamentablemente es eso. No sé qué pasó con esto. ¿Alguien sabe manejar esto? De repente más abajo Ahí recordámelo más tarde. Pero es que acá o sea, esto que ven ustedes acá no lo veo acá. Acá está el negro. Escape, ¿no? A ver. Ah, ya, pero acá sale el cursor. Tampoco sale, ¿no? ¿Sí salió? A ver. ¿Dónde es?
Acá.